Ahora vamos a ver circuito con una bobina. ¿Qué es una bobina? Es simplemente lo que ven en un arrollamiento, en un motor, en un transformador, que es alambre de cobre enrollado sobre un eje. ¿Sí? Va a ser un electroimán, un transformador, un bobinado de motor. Es el mismo alambre de un cable enrollado varias veces sobre el mismo lugar. ¿Sí? Eso es la bobina. ¿Qué pasa si conectamos una bobina, como veíamos, en un circuito de corriente continua? Imagínense agarrar una batería y agarrar un cable muy largo, ponerlo en el positivo y el otro extremo ponerlo en el negativo. Lo que vemos, normalmente el cable tiene una resistencia muy pequeña, ¿sí? Consideramos la resistencia muy pequeña. Pero lo que estaríamos haciendo es como hacer esto. Modo de ejemplo, la bobina, si yo desenrollo sería como conectar así. Es un cable, en vez de tenerlo enrollado lo tengo derecho. Hay un cortocircuito. Por la ley de Ohm, ¿no? Si yo tengo B sobre R, como R es muy chiquito, un número dividido casi cero, este se va casi infinito, un número muy grande. ¿Sí? Y si la potencia es B por I, un número por un número casi infinito, la potencia es enorme. Generaría tanto calor, tanta energía, que se cortarían los cables, se fundirían. Entonces, yo no puedo conectar una bobina a corriente continua, porque pasaría esto que estoy diciendo. Pero, si yo una bobina la conecto a una fuente de energía alterna, va a ocurrir algo muy diferente. Cuando conecto la bobina de corriente alterna a la bobina, por lo que sabemos, la tensión en corriente alterna tiene este dibujo. Llega a un máximo, vuelve a cero, invierte su polaridad y va hacia el otro lado. Entonces, la tensión va subiendo de a poco. No es un valor, no arranca al caso del domiciliario, no arranca en 220 y se mantiene constante como si fuese continuo. Arranca de cero, va tomando valores máximos, después baja, y la media, digamos el promedio, para decirlo de una manera, es 220 volts. ¿Sí? Es lo que marca un batímetro. Si yo pongo el batímetro a medir la tensión, lo que marca los 220 es la media de todo esto, la media de esta superficie. Entonces, o sea, toda esta montaña pasada a una línea constante, a lo que equivale. Entonces, lo que pasa es que la tensión va subiendo, llega a un máximo, baja, cambia polaridad, entonces la tensión cambia. Entonces la tensión que recibe la bobina es una tensión que va cambiando. Sube, llega al máximo, baja, cambia de sentido, hacia un lado, hacia el otro. Entonces genera, fíjense, lo que sabíamos, en una espira, cuando aplicamos una tensión alterna, se genera una inducción, un campo magnético. ¿Sí? Físicamente, el paso de una tensión a través de una bobina, de unas espiras continuas, genera un campo magnético. De ahí ya podemos meterle un eje metálico y teníamos un electroimán o un transformador. Entonces genera un campo magnético. Pero va a ser un campo magnético variable, que a lo que sabíamos. Porque la tensión cambia, varía. Entonces el campo magnético va a variar. Entonces, cuando hay un campo magnético variable dentro de una bobina, ese campo varía, ¿sí? Y genera una FEM, una fuerza electromagnética, que la naturaleza le da la capacidad de esa FEM, de esa tensión, de ese campo magnético que se genera, oponerse a la tensión que lo genera. ¿Sí? Es difícil de entender, pero en la naturaleza esta energía que, que la entrego a la bobina provoca que se genere un campo que tiende, como digamos, a llamarlo perezoso. Tiende a decir, no quiero
la bobina dice, no quiero que se cree un campo magnético dentro mío. Entonces ese campo magnético inducido tiende a oponerse a la energía de este generador. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, cuando yo tengo la tensión que genera un campo magnético, ¿sí? La tensión puesta en esto, aparece una corriente, empieza a fluir una corriente, que también va a variar. Como el campo, como el generador varía, la corriente que se genera también va a variar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a explicarlo prácticamente. Cuando la tensión se aplica a la bobina y se empieza a generar ese campo magnético, ¿sí? Porque la tensión aparece de a poco, ¿sí? Cuando la tensión empieza a aparecer en la bobina empieza a aparecer un campo magnético que se opone, ¿sí? Se empieza a cargar la bobina, se empieza a cargar de energía, ¿sí? Yo le doy cada vez más tensión, más tensión, más tensión, empieza a generarse, a generarse energía acá adentro, ¿sí? De a poco, que tiende a no estar ahí, porque la bobina estaba tranquila, sola, sin que le pongan energía, pero alguien le puso energía, entonces tiende a no aceptar esa energía, pero se va cargando, porque cada vez le voy dando más energía. Cuando llega al pico de energía, ya no aguanta más, ¿no? Entonces la tensión empieza a ceder y como la bobina está súper cargada de energía al máximo y su naturaleza decía yo no quiero estar cargada, empieza a descargar esa energía. Entonces, cuando empieza a descargar esa energía es cuando aparece la corriente. Entonces, aparece la corriente cuando la tensión empieza a ceder, empieza a bajar, entonces la energía que había en la bobina la empieza a entregar. Entonces ahí empieza la corriente, ¿sí? Va a llegar a un punto máximo, va a bajar y va a ser así. Entonces, cuando la tensión empieza a ceder, la energía que está en la bobina la empieza a entregar, ¿sí? Mientras tanto, no había corriente. Se iba cargando. Cuando la tensión cede, la energía que está en la bobina la empieza a despedir. Se la saca de encima y es donde aparece la corriente. Entonces, la corriente va a aparecer cuando la tensión empieza a ceder. ¿Cuándo empieza a ceder? Acá, en el punto máximo. Un instante después del máximo empieza a ceder y es donde empieza la corriente. ¿Sí? Entonces, como vemos acá, cuando hay una bobina, la tensión y la corriente están desfasadas. ¿Sí? Aparece primero la tensión y después aparece la corriente. ¿Cuándo aparece? 90 grados. ¿Sí? Está desfasada 90 grados la corriente con respecto a la tensión. La corriente está atrasada 90 grados. Si hago el dibujo de vectores, voy a tener, como habíamos visto hoy, la tensión, porque es el mismo generador, no cambió el generador, pero la corriente ahora no está en la misma línea, no lo acompaña, está atrasada 90 grados, ¿sí? En el eje Y. Vamos a poner, si esto fuese en los ejes X e Y, B está siempre en X, en el horizontal, y la corriente está sobre el eje Y, está 90 grados atrasada. ¿Por qué está atrasada? Porque aparece primero la tensión y después la corriente. Pues es un fenómeno natural. No va a aparecer la corriente hasta que la bobina no empieza a descargar su energía. Entonces, ¿cómo calculo esta corriente? Bueno, la bobina que la llamo L, sabiendo la frecuencia y el tipo de bobina que tengo, yo de acá obtengo un valor que lo voy a llamar XL, que es equivalente, que se expresa en ohm, la unidad es el ohm, ¿sí? Que me va a ayudar a hacer los cálculos. Entonces, yo a partir de los valores de la bobina, con la frecuencia y otros cálculos matemáticos, voy a obtener este valor de XL expresado en ohm, que es la
la reactancia activa. ¿Sí? Entonces, la corriente obtenida en este circuito va a ser V sobre XL, para diferenciarlo de la resistencia, pero también es en valor de ohm. Entonces, volt dividido ohm me da amper. Y la potencia va a ser la misma, volt por la corriente que obtenemos a partir de la bobina. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos los mismos cálculos. Tengo la corriente, que lo saco con el valor de XL, que está en ohm, y la potencia, que es multiplicar la tensión por la corriente. A esa tensión, esta potencia, perdón, se la llama potencia reactiva. La de la resistencia era activa, esta es reactiva. Es otra potencia. ¿Qué particularidad tiene esta potencia con respecto a la potencia que tenemos en la resistencia? Yo en la resistencia la potencia la partía en forma de luz y calor. Esta potencia que se genera en la bobina no se pierde. La potencia que entrega este generador para cargar la bobina, después la bobina lo entrega, que es cuando aparece la corriente. Entonces, el generador entrega potencia, la bobina la retiene un momento y después la entrega otra vez al generador. Entonces la potencia va y viene, va y viene, va y viene. Al final del circuito, toda la potencia que entregó es la misma potencia que se devolvió. Entonces, la potencia reactiva, en general, no se gasta. ¿Sí? Va y viene. Yo la puedo medir, cuál es la potencia que va y viene. La puedo medir. Por eso hago este cálculo. Pero si yo pongo un batímetro que mide watts, va para un lado, va para el otro, va para un lado, va para el otro. En definitiva, lo que se gastó, que es lo que mide el batímetro, lo que se gasta es cero. No se gasta. La puedo, esto es importante determinar, la puedo medir. Existe una potencia reactiva. No es que es cero, existe. Va y viene, va y viene. Pero el batímetro va a medir cero porque no se gasta, se usa. ¿Sí? Es una potencia que se usa, no que se gasta como la resistencia, que se pierde en forma de calor. En forma de calor y luz. Entonces, esto para que quede claro, se llama, lo había dicho mal recién, esto se llama reactancia inductiva. Esto, para saberlo bien, lo podemos expresar, que es con un cálculo, que no lo vamos a hacer, no nos metamos en detalles de cálculos matemáticos. XL es 2 por pi por la frecuencia por el valor de la bobina. ¿Sí? Pero esto se mide en ohm. Entonces, esta es el valor para darle valor a la bobina en ohm. Entonces, lo más importante de acá es que la corriente está atrasada, desfasada 90 grados y atrasada con respecto a la tensión. Viene atrás 90 grados, está desfasada. Y la potencia reactiva que se genera acá no se gasta, se utiliza. La bobina la utiliza. Se carga, se descarga, se carga, se descarga.